poco al título también que nos trae estas jornadas. Creo que era importante preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de talento deportivo. Cuando pensáis en talento deportivo, ¿qué se os viene a la mente? Rápidamente, en unos segundos. ¿Qué os viene a la mente cuando pensáis en estas palabras? Talento deportivo. Tal vez pensemos en grandes deportistas con habilidades técnicas y tácticas extraordinarias. Tal vez pensemos en personas capaces de realizar proezas únicas, resolver partidos ellos solos. Tal vez penséis que es algo que es innato, que viene instalado en la persona, que está reservado a unos pocos, tocados por esa varita mágica. De lo que estoy seguro es que todos admiramos esto del talento, ¿verdad? Y a todos nos gustaría tener talento. Si no, una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis soñado en algún momento de vuestra infancia, y alguno aún hoy, en convertiros en ese gran deportista o en ese gran entrenador? Levantad la mano. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido en ese momento ese sueño, ¿vale? De ser un deportista talentoso? ¿Vale? Alguno aún se dedica algún día a recordar ese sueño. Así que definir el talento es una tarea complicada, pero podemos reconocer que el talento deportivo abarca la excelencia, abarca el logro, abarca la eficacia. También podemos vincular el talento a las aptitudes, a las capacidades y sobre todo a la inteligencia. Y siguiendo una definición del filósofo José Antonio Marina, lo define el talento como la inteligencia triunfante, como esa capacidad de resolver problemas y avanzar hacia la meta. Así que, si de alguna forma quisiéramos darnos cuenta de qué es el talento deportivo, podríamos estar hablando de la inteligencia triunfante en el deporte. Pero la pregunta clave para mí: ¿creéis que el talento deportivo es el único requisito para tener éxito en el deporte y en la vida? Vamos a tratar de responder incluso a esta pregunta con dos preguntas más. ¿Cuántos deportistas talentosos habéis conocido que mostraban un alto rendimiento, pero que no han sido capaces de mantenerlo o progresar durante el tiempo? ¿O cuántos de estos jóvenes deportistas talentosos habéis conocido que, a pesar de tener un alto rendimiento en el deporte, han ido acumulando graves problemas a nivel personal, social, emocional? Así que yo sí conocí a uno de estos deportistas en primera persona y su historia me marcó en gran manera mi trayectoria profesional y mi forma de entender el talento deportivo. Por el año 2007 yo estaba en mi último año de carrera y pude participar en un estudio de investigación sobre selección y desarrollo del talento en el fútbol. Así que conocí a este joven que se llamaba Manu, un chico de 16 años, con un altísimo talento, una auténtica joya, con un contrato semiprofesional en segunda, capitán en todas las categorías inferiores, con grandes dotes de liderazgo, incluso capaz de revolucionar un vestuario. Y estas cualidades de líder también las llevaba en práctica en su pandilla de amigos. Y bueno, eso le hizo empezar a entrar en algunos juegos no muy limpios, empezar a hacer algunas gamberradas, se saltaba, a escondidas de alguna concentración y algunos trapicheos. Y seguía brillando en el campo. Y fuera de él, ¿no? Él creía que también seguía brillando fuera del campo. Hasta que lo pillaron. Y una noche, después de una gran victoria, fue detenido por la policía por tenencia de drogas. Al ser reincidente, tuvo que pasar un mes en un reformatorio y ahora, con 29 años, está en la cárcel. Y cuando me enteré de lo ocurrido en aquellos días, no podía comprender cómo un joven con esa inteligencia para el deporte no podía gestionar o liderar su propia vida.
Así que en ese instante fue cuando me decidí a investigar, a buscar si había algún tipo de talento, de inteligencia, que en caso de haberla desarrollado, le hubiera ayudado a Manu y a otros jóvenes como él a poder gestionar mejor su talento, su carrera deportiva y sobre todo a dirigir mejor su vida. Así que el primer paso fue un poco buscar, ¿no?, en la literatura científica qué tipo de inteligencia, ¿no?, puede estar por encima del resto de inteligencias. Y algunos autores encontré que la denominaban gran talento o inteligencia ejecutiva. Y es esa inteligencia que nos permite utilizar bien el resto de talentos, el resto de destrezas y capacidades para dirigir nuestra acción. El segundo paso fue tratar de buscar ejemplos de personas, de deportistas reales, que para mí representaban un alto dominio de ese talento deportivo y al mismo tiempo talento para la vida. Y me encontré con unos cuantos ejemplos. Un tal Rafa, un tal Pau, un tal Sebe y una tal Teresa. Creo que los conocemos todos, ¿verdad? Así que traté de buscar cuáles eran las similitudes entre estas 4 personas. Y vi que coincidían en todos los casos en una misma fórmula del talento. Habilidades innatas, todos ellos cumplían con una serie de características genéticas y fisiológicas que los predisponía a ser buenos en ese deporte. También había algo que coincidía en ellos, y esta es la mano de Rafa, por ejemplo, en la que el entrenamiento, la motivación hacia la excelencia, el coraje en el que cada día salían a entrenar, era algo común a estas 4 personas. Y por último, algo que me pareció muy curioso fue que cada uno de ellos, además del deporte, tenía un proyecto de vida. Tenía claro que el deporte era importante, pero no se olvidaba de qué otras cosas importantes eran para él, para su vida. Así que qué curioso también, hace unos días, cuando estaba preparando esta conferencia, me escribió un compañero de profesión, Juan Ángel Collado Martínez, ofreciéndome su tesis doctoral por si la quería utilizar en esta presentación. Y me alucinó ver que su investigación se basa en ese análisis de los casos de Nadal, Gasol, Severiano Ballesteros y Estiarte. Trató de buscar cuáles eran esas coincidencias que llevaron a estos deportistas a la máxima excelencia deportiva. Y se puede concluir de su trabajo que tanto Nadal, Gasol, Estiarte, Ballesteros y viendo también la historia de Teresa Perales, que cada uno de ellos han encontrado y desarrollado su elemento, que consiste en conectar con nuestras verdaderas habilidades innatas, con esos dotes naturales con los que hemos nacido. Pero además coincide en sumar a esa genética la pasión, el esfuerzo y el deseo de superación para llegar a conseguir y mantener ese gran talento. Así que creo que todos sabemos cómo podemos reconocer que no todos podemos llegar a ser Rafa Nadal, Pau Gasol, Teresa Perales, pero sí todo el mundo puede perfeccionar su juego, su desempeño en el deporte y en la vida. Y de esta forma también descubrí cómo el talento deportivo en los jóvenes puede ser algo parecido al póker. Por ello creo que cuando hablamos de talento deportivo en los jóvenes, se parece bastante a este juego. Tanto en el deporte como en el póker se nos reparten unas cartas que no podemos elegir. En el deporte son nuestras características genéticas, circunstancias sociales, emocionales, y en el póker son los naipes. En ambos casos hay cartas buenas y hay cartas malas. No hay duda que es mejor tener las buenas que las malas. Aunque ahora sabemos que es importante también distinguir entre la dotación genética de una persona y la expresión de esos genes.
que la expresión de muchos genes, no de todos, está condicionada por las circunstancias ambientales, lo que vive esa persona. Así que la pregunta creo que interesante ahora es, ¿gana siempre el que tiene las mejores cartas? No, gana el que mejor sabe jugar las que tiene. Y como gran reto creo que tenemos todos los que estamos hoy aquí, deportistas, entrenadores, coordinadores, instituciones, clubes, creo que es remar juntos hacia esa gran educación del talento deportivo, que es la educación del gran talento. Pero ¿cómo podemos crear las mejores condiciones para que nuestros jóvenes tengan éxito en el deporte y en la vida? ¿Cómo podemos ser capaces de desarrollar ese talento deportivo y ese talento para la vida? Pues la jornada de hoy es una invitación a ello. Es una invitación a seguir reflexionando, investigando, sumando experiencias, pero sobre todo reconociendo que la educación del gran talento requiere una gran responsabilidad y un gran entrenamiento de cada uno de nosotros, con el firme propósito de crear personas más inteligentes, deportistas más inteligentes y una sociedad más inteligente. Muchas gracias.